voy a compartir tiene que ver un poco con la formación que tengo de base. Yo soy maestro de educación física en Bosa, y lo que vengo a presentar pues tiene que ver un poco con estos ejercicios de digamos docentes in situ, pero también con todo lo que pasa en el contexto desde la parte corporal, que fue la idea con la que arranca Jonathan, que el cuerpo piensa, ¿no? Y la idea de este cuerpo pensante la traigo a partir de estos conocimientos ancestrales de nuestras tierras, de nuestras arcillas, de nuestros análisis. Y bueno, eso es lo que quiero, digamos, presentar aquí, ¿no? Como esta otra perspectiva a través de la cual un grupo también que veníamos desde hace muchos años haciendo cosas aquí en Colombia, resultamos insertos en una serie de apuestas que se fueron pasando con los años, y ahorita resulta que nos encontramos con que hay un montón de gente rescatando artes, rescatando símbolos, rescatando incluso manifestaciones corporales de los pueblos ancestrales de cualquier país, sobre todo América Latina, ¿no? Las palabras que van a encontrar en esta presentación en esos idiomas raros son de mi idioma, Uwa, que hace parte de una de las 105 idiomas de aquí del país, además del castellano. Y básicamente lo que he estado reflexionando, por lo menos en los últimos 4 o 5 años, es esta idea de conjugar en Bogotá el cuerpo. Eso significa esta expresión anticuitaria Santallá, pues como conjugarnos desde el cuerpo en Bogotá. Y bueno, coloqué estas imágenes, también son las que contienen el artículo que está aquí en el librito, que no solo llegaron ahí para adornarnos, ¿no? Fueron unos ejercicios que empezamos a hacer con unos compañeros hace varios años, desde la posibilidad de copiar los símbolos antiguos del territorio huisca, lo que llaman pictogramas o pictografías, que los han investigado de la arqueología. Los investigaron, los han colocado, los han tratado de recrear, y nosotros lo que en un momento primero quisimos hacer fue decir, oiga, vamos a rescatar estas simbologías, vamos a rescatar nuestro juego del tejo. Era como las ideas primarias que teníamos, ¿no? Y en ese camino quisimos hacer esto con estudiantes, ¿no? Como que se apropiaran de estas simbologías, de estas propuestas ancestrales que pues no sabemos ni siquiera a partir de los estudios arqueológicos qué significan, ¿no? Actualmente, claro, nos vamos a encontrar que hay personas que hacen interpretaciones de esto, ¿no? Dicen, no, pues esta era las grafías, la forma de escribir aquí la gente, y refutan esta idea de que los pueblos antiguos americanos eran sociedades ágrafas, y esto da cuenta de lo contrario. Nos cortaron un avance, nos cortaron esos sistemas de representación escriturales, y sociedades que ya los tenían un poquito más avanzadas, como los pueblos mayas, sí lograron, digamos, ahorita están siendo rescatadas muchas de las imágenes que dejaron igual en pictogramas como aparecen acá, pero en el caso de estos pueblos mesoamericanos alcanzaron a llegar a avances arquitectónicos, ya habían plasmado en piedra, habían escrito en papel, y tenían casi tratados que hoy en día se les llaman códices. Cuando llegó Europa aquí a este lado del mundo, aquí sobre todo lo que hoy se llama Colombia, no teníamos un avance escritural tan sistemático como ya lo tenían en Mesoamérica, ¿cierto? Pero ya estábamos avanzando hasta ahí. Entonces, bueno, esto hizo parte de los primeros ejercicios. La presentación básicamente que voy a compartirles tiene estas partecitas, estas 5 partes. Primero voy a trabajar ahí como unos referentes conceptuales de la idea de cuerpo que han hecho últimamente personas que se dedican a investigar esto, en Colombia específicamente, pero también lo que pensamos desde la cosmovisión ancestral Uwa,
y que he compartido, he tenido la oportunidad de compartir con gente aquí en Bogotá, con estas personas que se reivindican hoy en día muiscas, y con el trabajo que últimamente vengo haciendo desde hace 8 años entre los pueblos mayas de Guatemala y México sobre todo. Bueno, cómo después compartirles un poco cómo llegamos ahí a ese camino de aprender estos lenguajes ancestrales del cuerpo en territorios muisca, cómo lo llegamos a través del tejo, que es la tercera parte, y otros juegos, otras manifestaciones lúdicas, y finalmente pues cómo podemos, o cómo estamos ahí conjugándonos ahorita en este contexto de conjugaciones, de innovaciones pedagógicas y de investigación, ¿no? Para empatar un poco con la idea de Jonathan, ¿no? Yo cuando miraba ahora la presentación nos colocó en un contexto macro, un contexto mundial, que en lo local tenemos que mirar que muchas de las manifestaciones simbólicas de los pueblos antiguos de América hoy en día están circulando como manualidades, como cositas bonitas, como esa cosa estética tan hermosa. Pero ¿y qué tal si lo pensamos en que esas eran las bases para construir arquitecturas como las que llegaron a hacer pueblos como aquí los que estaban en el Perú antiguo, o los que estaban en el México antiguo, en el Guatemala, en el Honduras, en el Nicaragua antiguo, ¿no es cierto? ¿Qué base les pudo haber dado esto, no? Entonces, bueno, y finalmente como unas expectativas allí o con juegos que les llamo yo para continuar, ¿no? Es, bueno, desde lo que puedo hablar de la idea de cuerpo en la cosmovisión Uwa, que es la cosmovisión chibcha, que el pueblo Uwa hace parte de la raíz lingüística chibcha que domina todo el centro del país hasta llegar casi a Centroamérica. Hay también una idea de cuerpo, ¿no? La idea del cuerpo griego pues estaba en la cosa del cuerpo como materia, y la otra cosa más de la espiritualidad era como una unión de dos cosas, ¿no? En el caso, bueno, cuando me pongo a pensar desde la cosmovisión Uwa y luego conozco a profundidad cómo piensan la gente maya contemporánea, cómo lo han venido pensando, nos encontramos desde varias perspectivas, ¿no? Entonces el cuerpo y sus fluidos corporales, la sangre, el semen, la saliva, tienen siempre parangones con el mundo material, ¿sí? Entonces de ahí empezamos a hacer un trabajo de elaborar nuestra propia forma de entender en lo contemporáneo a partir de nuestras cosmovisiones, ¿no? Entonces, digamos, pensando el cuerpo como esta matriz de pensamientos desde la cosmovisión Uwa, el cuerpo es como la herencia que nos dejaron las personas que caminaron primero que nosotros. El cuerpo que tenemos, pero no el cuerpo físico, sino todos los conocimientos que lograron acumular, nos los dejaron aquí, además del camino físico para transitarlo. Eso más o menos es como la idea de cuerpo desde esta cosmovisión, Uwa, y un poco también conjugándola con otras perspectivas cosmogónicas que manejan incluso actualmente los pueblos ancestrales, ¿no? Esta es una definición que construí, ¿no? Uno de cómo va pensando toda esta, como todo este aprendizaje desde la cosmogonía, pero también cómo lo va conjugando con las ciencias que trabajan hoy en día estos temas, como las artes, el cuerpo, las ciencias. Entonces uno elabora, va haciendo sus propias definiciones, ¿no? Entonces efectivamente lo que digo es que nosotros, el cuerpo materia, pero el cuerpo también espíritu, somos un reservorio, un ahorro de todas esas experiencias, un acumulado de todo eso que nos dejaron las ancestras, los ancestros, incluidas las que llegaron de Europa, y por eso hoy en día también podemos contribuir a que la sociedad o a las sociedades como la de Colombia y otras de América Latina puedan pensarse desde su pertenencia mestiza, ¿no? Que es algo que hace falta todavía pensar aquí. Hoy en día
estamos viendo muchas búsquedas en las personas jóvenes, mayores, de todas las edades, y por eso también ha emergido mucho el tema de lo indígena, ¿no? De eso tan bello, de eso de ver a las señoras en la calle con las pulseras y comprarlas y como sentirme cerca de eso, adquirir lo que se llama una artesanía, ¿no? Que en contraste también en el mundo artístico se ha venido trastocando con ello, ¿no? Entonces, de pensar esa imagen de lo indígena petrificada ya en el museo, como las piezas orfebres, las piezas talladas, entonces hoy en día se pasa como a la cuestión del performance, ¿no? Quiero ver actuar eso, pero como una cosa ahí que me evoca ese pasado, ¿no? Lo que fue antes, la construcción de los nacionalismos, ¿no? En los museos hoy en día se ha venido dinamizando más en la calle, ¿no? Entonces esa forma de ver eso bonito, eso que fui, eso, sí, no, mi raíz es indígena, pero yo ya no soy, ¿no? Me identifico, pero me aparto también, ¿no? Entonces, pues es el juego en el que nos encontramos actualmente y desde el cual, pues, digamos, en el cual han caído estas manifestaciones, ¿no? de las comunidades americanas, ¿no? La gente que ha pensado lo corporal, pues, digamos, lo ubican como en dos grandes cosas, ¿no? Que efectivamente hay una autora que se llama Rubiela Arboleda, colombiana, que dice el cuerpo es un registro del contexto cultural. Entonces habla del contexto cultural donde está desarrollándose, pero como que lo coloca en un momento presente, sin considerar esas historias que ya fueron caminadas y las que están conjugándose actualmente, ¿no? Sin embargo, pues todas estas manifestaciones se fueron folclorizando, como les decía, a partir de pensar ese nacionalismo y agarrar esos referentes desde el museo y decir, esto hace parte de nuestro mapa. Y lo que, por ejemplo, comentaba Jonathan en la presentación de las manualidades en este contexto de lo corporal viene siendo como lo folclórico, ¿no? Como la dancita para ahorita, para el 12 de octubre, para la izada de bandera, como estas cosas que están un poco descontextualizadas, pero sin una posibilidad de hacer que la gente que las está viviendo, que las está presentando, que las está representando, mirándolas, se pregunte, oiga, ¿y yo qué vengo siendo ahí? ¿No es cierto? Pues esas han sido como las preguntas que nos planteamos, ¿no? Todos estos debates, ¿no? Y pues fue lo que finalmente nos dio como el campo para plantearnos la pregunta de cómo han estado circulando estas matrices corporales ancestrales en lo contemporáneo, pero pues específicamente en el caso, como les digo, pues hace 20 años ya he estado conviviendo con la gente muisca en Bosa y en Soacha, y allí pues ubicamos nuestro terreno de acción y por eso nos preguntamos por esta relación en ese contexto, en el contexto de esta Bogotá. Y de hecho aprovecho para comentarles que ahorita en el foro que va a haber en el Foro Educativo Nacional, pues afortunadamente nuestro colegio allá en Bosa consiguió la representación de Bogotá justamente con esta conjugación que ha venido teniendo lugar aquí. Nosotros en estos ejercicios que planteamos allá dijimos, oiga, vamos a pensarnos a partir de todo esto que tenemos, ¿no? de este itinerar que está en el centro allí, por el territorio, de estos pictogramas. Esa figura que está en el centro allí es una fotografía de los pictogramas que están en las piedras, en los archivos, en los abrigos rocosos aquí de la sabana. A pensar desde ahí, pero también desde la vida cotidiana, pues, ¿qué es lo que ha venido influyendo para justamente hallar esas huellas de esos aprendizajes, ¿no? Entonces nos inventamos como un sistema cosmogónico para poderlo traducir con las teorías científicas, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de unas pedagogías. Empezamos a hablar de la pedagogía de la contemplación, de la revisión histórica. Aquí no las van a poder leer muy bien, pero las van a poder encontrar por ahí en documentos que tenemos circulando en internet, muchos documentos que hay,
con la palabrita Huiscanova. Llamamos Huiscanova porque traduce al castellano, al conjugar dos idiomas chinchas, el Huwa y el extinto Muisca, sangre del alma de la gente. Eso fue lo que quisimos conjugar ahí, sangre del alma de la gente. ¿De cuál gente? De cualquier gente, de la gente que esté aquí, no de la gente necesariamente indígena o muisca o afrocolombiana, es decir, o que tenga una pertenencia étnica, sino la sangre del alma de cualquier gente, ¿sí? Y pues nos hicimos como nos trazamos como el ejercicio, mirar cómo podíamos trazar la manera en que las personas pueden aprender un conocimiento o investigar o, digamos, lanzar como una línea de pedagogía. Entonces hablamos de pedagogía de la contemplación, como les decía, pedagogía de las cuencas, de los descubrimientos, pedagogía de la descripción, pedagogía de las memorias cotidianas, pedagogía de las congruencias, pensando desde el cuerpo, desde esta sabia matriz del cuerpo del Aka, que es en idioma Uwa, desde el alma, precisamente, de ese cuerpo que no vemos, porque está en los fluidos corporales, pero también en lo que significa desde la espiritualidad, ¿no? No me quiero detener ahí porque, bueno, sobre todo esto pueden encontrar referentes. Este es un mapa de lo que es hoy en día la localidad de Bosa y por ahí al ladito la parte de Soacha. Y bueno, cómo conjugar allí, ¿no? El contexto de allá, pues bueno, lo que encontramos es un contexto en proceso de urbanización. Ahorita ya está mucho más fuerte, ya han empezado a llegar constructoras muy importantes, Constructora Bolívar, Constructora Capital, bueno, en fin. Y la confluencia de dos ríos, ¿no? La desembocadura del río Tunjuelito en el Bogotá, que es la que abriga ese contexto específicamente. Y una cultura, digamos, rural en proceso de demandar un reconocimiento frente al Estado como etnia, como pueblo, pero también en transformación urbana, pero también recibiendo población desplazada desde diferentes lugares del país, población rural, población urbana y población afrocolombiana, ¿no? Entonces ese es el contexto en el que nos encontramos desarrollando esto. Con una cultura en esa transición, ¿cierto? Y allí pues uno solamente de los ejercicios que empezamos a trazar fue que nos da esta imagen que está en la parte inferior izquierda de un campo de tejo. Estos eran los campos de tejo que tenían las familias allí. Entonces en el ejercicio de salir a itinerar por el territorio nos dimos cuenta que era muy importante esta cosa del juego del tejo. ¿Pero por qué? Porque tomaban cerveza, porque llegaban a comer, o por qué, o por un campeonato, a la idea de disputa deportiva. Y resulta que el significado lo encontramos en los fines de semana, porque funge como ha fungido todo el tiempo en el altiplano cundiboyacense como un sitio de reunión social y familiar. Cuando empezamos a ir a las canchas de tejo a hacer clases de educación física, claro, las familias decían, pero ¿cómo así que se está llevando a los niños a una cancha de tejo? ¿Cómo así? Resulta que ya era el año 2001 y ya nuestro célebre congresista Edgar Perea había sido el autor de la ley del tejo, la ley del tejo como deporte nacional. Entonces tuvimos que agarrar ese pretexto, porque ya estaba legalizado el tejo como deporte nacional en el Congreso de la República. Aunque Edgar Perea no lo hizo conscientemente, sino por ahí quién sabe qué asesoría recibió, pero bueno, en fin. Entonces, papás, mamás, el tejo es deporte nacional, entonces es un deporte. Ay, pero se van a tomar, tranquilos, vamos si quieren. Y empezamos a descubrir que la gente tenía en ese contexto canchas de todo tipo en la familia, de mini tejo, con plastilina, con greda, bueno, en fin. Y esto paralelamente lo veíamos trabajando con el tema de la arcilla, ¿no? De rescatar el significado de la arcilla como bueno, en este libro hay otro lo publicito, hay un artículo, bueno, un escrito muy importante que pueden leer sobre arteterapia
y es una compañera artista que trabaja desde la arcilla, y ella lo puede explicar mejor ahí, estos significados, digamos, complementarios de la arcilla. Pero baste, por ejemplo, también recordarles que aquí en Ráquira tenemos el centro de producción importantísimo, ahorita muy comercial, pero si ustedes van a ver las historias allá en esa zona, tiene un significado muy cercano con lo que es la imagen del cuerpo y el trazarlo con las manos y el poder significar estas cosas, ¿no? En contraste, pues claro, algunas maestras, algunos maestros en los colegios pues representan lo indígena como esto, ¿no? Esta foto es de mi colegio hace varios años, así se representaba, ¿no? esta imagen, ¿no? de hacer la danza también a lo folclórico. Pero por otro lado tratábamos de hacer esto otro, ¿no? Mirar la sabiduría de estos escritos antiguos, tal vez escritos como los que plasman hoy en día a través de estas luces LEDs y toda esta cuestión. Uno no sabe si también se estaba comunicando ciencia. Ahora que traías el ejemplo de las pinturas de Van Gogh, por ejemplo, uno no sabe qué estaba queriendo significar esta gente ahí, y quedó eso transgredido. Pues quisimos dar cierta continuidad, ¿sí? Pero pues en eso todavía nos falta mucho, ¿no? Ya estamos avanzando. Efectivamente, pues nos llenamos las manos de barro y empezamos a trabajar la arcilla desde diferentes puestas, desde lo más sencillo, que era recoger para hacer una cancha de tejo en el colegio, y empezamos a hablar de en ese tiempo, hace ya que 15 años, 14 años, pues era transgresor pensar en que hubiera un colegio con cancha de tejo. Un colegio con cancha de tejo. Ahorita ya es común porque ya compran canchas de estas de mini tejo y las llevan y bien. Pero digamos, ese tipo de ejercicios son ejemplos que van a hacer avance en los conocimientos. Entonces, bueno, hacíamos esto. Y sí, los tenderos nos preguntaban, invitábamos a otros profes también, que dijeron, vámonos. Y los tenderos también les parecía raro, pero ¿cómo así? Pero del colegio, sí les parecía sospechoso, ¿no? Pero ¿y por qué traen a los niños del colegio a jugar tejo a mi cancha? Porque salíamos con los vecinos y vecinos, pues vamos a venir un miércoles, un jueves. Y efectivamente, en ese compartir de experiencias aprendíamos que esta gente venía de Boyacá, de Santander, y que a pesar de toda la diversidad en esta zona y de todo el proceso de urbanización, ha venido habiendo otra forma de construir socialmente e identitariamente también cada persona de las que habitan allí, ¿no? Entonces, solamente como referencia, empezamos a trabajar también ya desde lo más estético el tema de la arcilla. Entonces intentamos hacer algunas apuestas en Soacha, también en otro colegio que logramos hacer algunos ejercicios, y esto luego lo empezamos a conjugar con lo que les decía ahorita de una exploración maya, ¿no? Tuve la fortuna de recibir unas becas, un par de becas, no fue un par, fue más de un par, del gobierno mexicano, para adelantar no solo estudios de doctorado, sino una investigación así grandísima que ellos llaman allá, hay unas becas especiales para hacer solo investigación, ¿no? Y les pareció muy curioso que hubiera una investigación sobre el juego de pelota, ¿no? O sea, lo mismo que el tejo acá, ¿no? Era una cosa extraña, ¿cómo así? Si es que el juego de pelota está en el Museo Nacional de Antropología, allá está la piedra y la gente va y mira, y pues sí. Y hoy en día también lo presentan en shows de la Riviera Maya, en Xcaret hay unos compadres que presentan el juego y ya, pues hasta ahí lo habían visto. Pero cuando llego allá y me entrevisto con las personas digamos, que financian el trabajo, decían, pero ¿por qué? O sea, eso de verdad se juega. Eso, la gente misma mexicana preguntando eso, por su identidad. No sabían que el juego había permanecido practicándose en comunidades muy apartadas, paradójicamente por gente no indígena. Fueron quienes mantuvieron la práctica a través de apuestas, muy similar al tema del tejo aquí, ¿no? El tema de las apuestas y cómo fueron
se fueron manteniendo esas manifestaciones allá como en lo subterráneo, ¿no? Una cosa como escondida, y que hoy en día de manera inusitada pasó a ser parte de otro tipo de circulaciones, ¿no? Entonces, con esto, pues bueno, ya quiero pasar a la parte final para no aburrirles, de dejar digamos, como conclusiones que es importante, digamos, podernos ver en esta conjugación de saberes, en esta conjugación de manifestaciones, y sobre todo no dejar caer en la folclorización o en la, ¿cómo le llamaríamos a eso? El tema de que no se vean como manualidades las cosas del arte, o como un bailecito, la banalización, porque siempre estamos como transitando por esa delgada línea, ¿no? ¿Cierto? La urgencia de la danza, y entonces vamos rápido, ya viene el 12 de octubre, ¿no? Hay que rápido pintar a los niños, ¿no? Y cómo los pintamos de negro para que representen a los pueblos afro, ¿no? O cómo los pintamos aquí de indios, venga, los pintamos rápido ahí. No, esto tiene un significado muy, muy importante, y en efecto ha circulado por las producciones pictóricas, por las producciones arquitectónicas. Lo que ha circulado es ciencia también, ¿sí? Entonces, bueno, quiero dejar aquí como esta frase o este pequeño párrafo a modo de conclusión, ¿no? Que más que nada hoy en día estamos viéndolo aquí en Bogotá y en muchos focos, en muchos polos urbanos, ¿no? Que cada vez estamos sintiéndonos más cerca de ese Chocó que veíamos tan lejos, o de ese Amazonas que muchas personas no conocen. Lo estamos viendo aquí cerquita cuando llegan niñas o niños que no entienden el castellano a los colegios, y la maestra no entiende qué será, resulta que se está hablando en otro idioma. ¿Sí? Eso está pasando hoy en día, es decir, los idiomas corporales que estaban siendo escondidos ahora ya se están traduciendo en el habla. ¿Sí? Hace un año estuvimos en un trabajo con la Secretaría de Educación y una ONG que se llama Gobierno Mayor, y allí nos enteramos que varios maestros estaban teniendo esta situación en los colegios del distrito. No, pues me llegó una niña, y luego me llegaron dos, y luego varios que hablaban en verá y otros que eran huaunán, y esta gente no entendía, claro. Y ahí fue que hasta ahorita es que las instituciones han tenido que disponer pues todo lo que llaman hoy en día educación inclusiva, que tampoco estoy de acuerdo con lo de la educación inclusiva. Nosotros le llamamos acoger, básicamente acoger. Pero hoy en día está allí, más que nada en físico, el fenómeno, ¿no? Entonces, hoy más que nunca es urgente la necesidad de pensar en estas otras formas de ciencia que han venido circulando desde tiempos antiguos y que hoy pueden conjugarse con las ciencias otras, ¿no? que han sido postuladas desde las academias distintas del mundo, ¿no? Les quiero dejar estos contactos aquí porque ahí van a poder explorar. Hay como unos videitos ahí en YouTube con ese acceso, lo buscan como Whiscanova, y ustedes pueden entrar ahí y entender algunas otras cosas del proceso, de los procesos que hemos realizado. En Facebook tenemos también a Whiscanova, pero también tenemos la parte de los ancestrales juegos de pelota maya, que es el otro trabajo que hacemos en México y Guatemala con los padres de ese lado, y con quienes hemos venido aprendiendo también a pensar las cosmogonías aquí. De hecho, anoche un amigo me llamó, un amigo guatemalteco, me dijo: compa, hicimos la pelota y te agradecemos vos, porque si no hubiera sido por vos, no hubiéramos tenido la iniciativa de investigar por nosotros mismos cómo se hacía la pelota. Es decir, sacar la leche del árbol del caucho y procesarla con las otras raíces, y hacerlo desde el proceso, rescatar el proceso. La gente lo está rescatando hoy en día, ¿sí? A través de las formas tal vez como la encontraron sus abuelas, sus abuelos, pero también con el apoyo
de iniciativas de investigación, ¿no? Entonces me venía contento esta mañana porque me decían: la segunda pelota que vamos a hacer vos va a ser para vos, te la vamos a regalar. Y para mí es una ofrenda grandísima porque pues es un conocimiento muy antiguo, así como nuestro juego del tejo o nuestras otras manifestaciones corporales que todavía están por descubrirse, ¿no? Y la persona que quiera leer documentos ya de esos serios, esas cosas ya así duras, cuando la gente dice que tal persona dijo tal cosa en tal año y luego este otro, y conjuga la ciencia, también escribimos de eso y están allí en un reservorio ahí, ¿cómo se llama? Un repositorio que se llama así, y en otras cosas por ahí van a poder encontrarlo. Por ahora es eso. Estos son algunos ejercicios que hacemos allí, ¿no? Estos eran los primeros ejercicios que ejecutábamos con nuestros estudiantes, ¿no? Y fueron el pictograma que luego vieron hecho con los cuerpos de la gente, ¿no? Entonces hacíamos eso, ¿no? Tratamos de cómo acercarnos a eso y cómo acercar a las niñas, a los niños, o plasmarlo, por ejemplo, aquí en arcilla, ¿no? Pero formas de hacer estos acercamientos hay muchas, y pues bueno, estas son apenas un par de ideas que les quise también aquí un poco empatar con lo que ya les había compartido Jonathan. Y bueno, ahorita ya quiero agradecerles por habernos escuchado y por haber venido, de verdad que sí, es muy motivo de regocijo que hayan venido, porque es complicado llegar hasta aquí, pues es aburrido, pero de verdad que por algo vinieron. Muchas gracias y bueno, convencerlos. Sí, para el profe, sí. ¿Cómo tienes distribuida tú la carga académica? O sea, trabajas dentro de las asignaturas, una parte de tu carga académica como educación artística y otra parte como docente de educación física. Porque estaba pensando, a propósito de la primera, yo en mi sede no tengo profe de educación artística, manejo una sede primaria, pero estaba pensando en el profe de la sede A de la tarde, que él es profe de educación artística. Entonces llegó ahí porque había la vacante, y bueno, entonces le completaron la carga a él es diseñador, pero le completaron la carga a él con horas de educación física, ¿sí? Entonces estaba pensando la relación entre la educación artística y la educación física. Desde luego que yo llego esta tarde y le digo: oye, le comparto a él esto para que de pronto se meta ahí y empiece a catarrear, y como diseñador yo sé que le va a gustar la propuesta. O sea, que se pueden hacer cosas desde... Lo que pasa es que uno tiene, el conocimiento lo tiene tan parcelado que la asignatura esta no tiene nada que ver con la otra, y como decía la profe de química, cómo se puede interrelacionar. Y lo segundo es, digamos, cómo se hace un año más o menos, Clara López, dentro de una propuesta política que ella tenía, decía que se iba a poner en Bogotá aprender la lengua muisca. Eso es una propuesta de ella como política, la lanzó. Es decir, qué tanta iniciativa, qué tanto peso y cómo se puede lograr eso para que en los colegios de Bogotá se pueda, y si hay gente suficiente preparada para enseñar lengua muisca. Bueno, yo creo que en el primer término, hoy más que nunca ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, que estamos en la necesidad de hacer trabajo interdisciplinario. Cuando Jonathan nos hablaba ahorita del caos, ¿no? También eso se lo vienen planteando las ciencias, ¿no? Pero hoy en día lo estamos viendo en los contextos. Hoy es imposible pensar, por ejemplo, el tema de la circulación sanguínea sin pensar en el río, por lo menos en el contexto de nosotros, ¿no? Que está el río Trumbuelito cerca del Bogotá, o el conflicto del tráfico para uno moverse, ¿no? Entonces, ¿cómo no hablar al mismo tiempo de ciencias naturales, le llamarían a eso, y las ciencias sociales? O sea, hoy en día estamos en la necesidad de hacer trabajo interdisciplinar, se llama eso. La interdisciplinariedad yo creo que es una de las bisagras que pueden ayudarnos a pensar ahorita, en el momento que estamos ahorita, estas complejidades que se nos han venido, ¿no? que hoy en día están tan exacerbadas, ¿no? Pero por el momento no sabemos
cómo tengamos que pensar después. Lo cierto es que sí, tenemos que hacer caer esos reservorios o esas ¿cómo se llaman? Esas gavetas, esas parcelas en las que ha estado metido el conocimiento, ¿no? Entonces, hace 8 días en la Universidad Pedagógica también estaba haciendo una charla, bueno, sobre otro tema también más profundo sobre Huiscanova, y al profesor que me había invitado le parecía curioso decir, pero ¿cómo así? Usted es edufísico, pero ¿cómo qué resultó en lo otro? O sea, difícil, ¿no? Una cosa complicada de cómo el edufísico resulta metido en otras cosas que no deben pensar los edufísicos, ¿no? Los edufísicos tienen que estar con la pelota allá y jugando fútbol y pitando partidos. Claro, también, pero eso es apenas una pequeña parte de lo que debe hacer el profesor o la profesora de educación física, ¿sí? Es apenas una partecita. Entonces, por lo menos allá en ese caso, pues hemos hecho de todo, ¿no? Sí, un poco de educación física, pero también organización social con la gente los fines de semana para aprender esas otras cosas. Y bueno, ahorita estoy haciendo la de coordinador, pero han llegado personas muy, digamos, están pensando muy en esta perspectiva, ¿no? Yo creo que las personas van llegando, ¿no? Ahorita llegó una profesora de artes negra, y a la gente ahí le gusta mucho la danza y ella también, y entonces la gente ha empezado a hacer de todas las danzas posibles. O sea, es decir, yo creo que sí es necesario también de construirnos, como dicen ahí en las ciencias ahorita, desde la pedagogía crítica, ¿no? De construirnos un poco desde la perspectiva crítica, y pues algo tendrá que resultar desde ahí, ¿no? Pero sí es importantísimo eso, ¿no? Hay colegios rurales hoy en día que están haciendo estos ejercicios, ¿no? En el Destino, creo que si no estoy mal, venían haciendo en USME este ejercicio de transversalizar los conocimientos y de quitar como las áreas, y ellos han tenido ciertos debates ahí, ¿no? Ciertos tires y aflojes, pero ese es un caso, por ejemplo, de intención por interdisciplinarizar el contexto, el currículum, vaya. Y respecto al tema del idioma muisca, tenemos que ser claros. El idioma muisca no existe, no está usado ahorita, no lo hablan. El idioma muisca no es hablado, ¿sí? Está en los diccionarios que dejó el padre Lugo y el fray Francisco Jiménez, que dejaron en sus crónicas y en diccionarios, pues lo que ellos venían o sea, ellos tenían que llegar a evangelizar, y bueno, tuvieron que hacer alguna sistematización de los idiomas, los aprendieron, pero pues como aquí en el centro del país el proceso evangelizador y de usurpación de tierras fue tan fuerte, el idioma no se mantuvo, el idioma muisca no se mantuvo. Entonces hoy en día las organizaciones políticas muiscas han tratado de hacer ciertos ejercicios apoyándose... ¿Y ellos lo hablan o tampoco lo hablan? No. Lo que se reclama es que no, tampoco el idioma muisca, a ver, yo quiero dejar claro eso. El idioma muisca no es hablado hoy en día. Yo hablo uno de los idiomas chichas, que desde tiempos antiguos digamos, prevaleció, sobrevivió, porque estuvo, digamos, asentado en las montañas de Boyacá y Santander, y de Santander a Arauca, y o sea, hay por lo menos 3 versiones del mismo idioma. Pero la ciencia hoy en día ha intentado recoger todos estos diccionarios. Por ejemplo, usted puede entrar a internet y usted entra y busca traducciones allí, porque hay muchachos de lingüística que han empezado a hacer estos trabajos, ¿sí? Pero todavía esto está en un momento de germinación ahorita, ¿sí? Pero el estado actual es que no existe. Por otro lado, existen también tendencias de estas que yo llamo pachamameras, o estas tendencias algo así esotéricas, ¿no? Una señora por allá, estas señoras académicas de las familias que tienen mucho dinero, se fue a Francia, no es colombiana, se fue a Francia, hizo su doctorado, y entonces escribió o ha escrito un par de libros, ¿no? Entonces ella dice en los libros que el idioma muisca es la lengua bácula, y que es la lengua que hablaban los atlantes. Espérense, aguántelo ahí, porque sí, o sea, primero miremos los diccionarios, hagamos un trabajo científico, y después pues podemos hacer un poco de esta cosa del esoterismo, ¿sí?
Entonces también hay que tener cuidado un poco con esto, ¿no? Sobre todo con esta circulación ahorita de lo indígena o de estas manifestaciones ancestrales como en un contexto así. ¿Se me va? No, Es que tengo una capacitación. no, muchas Muy formal gracias. y muy interesante. Muchas gracias. Permiso. Entonces, ¿qué sucede con el, digamos, la extinta lengua muisca, el idioma muisca? ¿Que puede llegar a volver a ser usado? Puede ser, ¿no? Hay personas que hoy en día han inventado idiomas, ¿no? Hay un idioma para que llaman gaélico, y el gaélico fue un idioma que inventó una artista y canta en gaélico, se inventaron su idioma y cantan en ese idioma, y hay gente hoy en día de estos que están haciendo de las nuevas identidades, los nuevos grupos o nuevas tribus urbanas, han empezado como a hacer este tipo de construcciones, ¿no? O tenemos, por ejemplo, el tema de los Harry Potter. En torno al libro de Harry Potter ha surgido también toda una cultura que incluso es practicada en cosas ya muy cercanas a la vida cotidiana. Hay un juego, ¿cómo se llama? El Quidditch. Es un juego que sale de los libros de la señora esta, se inventa su juego a partir, paradójicamente, del juego de pelota mágica. ¿Sí? Ojo. Pero hoy en día hay campeonato mundial de esto y lo juegan en las universidades estadounidenses y invitan a universidades europeas y hacen un campeonato mundial de esto, de un juego que se inventaron, y el idioma también. Por lo tanto, sí hay ejercicios serios de estudiantes, de universidades, de académicos de universidades, o por rescatar el tema, por ejemplo, del idioma, se puede hacer, claro, se podría hacer. Pero hasta ahora no, hasta ahora lo que hay son algunas iniciativas que pueden resultar en algunas cosas serias, y que en los colegios sí, por ejemplo, sería importante conocer estos materiales que se están produciendo en la Universidad Nacional aquí en Bogotá y darlos a conocer. Gracias. Sí. Bueno, yo quería hacer, pues, en mi ignorancia, y también como hacer unas preguntas acerca de la diferenciación entre muisca y chipcha. ¿Por qué? Porque yo tengo entendido que la línea muisca es como la base indígena que viene desde México y que se une con los incas, ¿sí? Y supone que todos somos muiscas, pero se supone que ese término se acuñó aquí en la sabana y se fueron dividiendo agrupaciones indígenas en diversos territorios de Colombia. A partir de eso, se supone que chipcha es la lengua, ¿sí? O sea, no se puede hablar del idioma muisca como tal, sino chipcha, y como usted bien lo decía, pues es una lengua que en este momento está extinta, o sea, no se habla. Hay unos simbolismos que se tratan de interpretar, pero que realmente no hay un significado claro, ¿sí? Bueno, a partir de eso, pues yo viendo el término bosa también pues, me llamó la atención. Bueno, ellos lo escriben con Z y es muy recurrente que se utilizan la Z, la W en nuestros idiomas indígenas del país, y pues me llama la atención qué significado tiene la palabra como tal. Lo otro es un aporte sobre los deportes tradicionales. Casualmente esta semana vi un deporte que está en Nariño y se comparte con Ecuador, que es el de 3 bolos y una pelota que no sé de qué material harán, pero supongo que también harán de caucho y ese tipo de elementos, ¿sí? De pronto como también para vincularlo a su experiencia, lo que está haciendo, y pues eso es como lo que quería compartir. Muchas gracias. Bueno, hay una cosa en los idiomas de todos los pueblos del mundo, cuando surge la pregunta de, bueno, ¿ustedes cómo se llama su etnia? La traducción regularmente significa los verdaderos hombres. Alashwinik, dirían los mayas, ¿no? Así se llama mi etnia, Shwinik. ¿Cómo se llama su etnia aquí? Uwa, la gente que sabe hablar. Muisca, la gente. Nasa, los que caminan, la gente que camina. Pero todos somos gente. Entonces, la palabra o la raíz con la que se autoidentifica étnicamente un pueblo significa siempre gente. Entonces, por eso ha habido esta confusión. Y entonces, muisca, si lo trabajamos desde lo más básico, pues sí, muiscas es todo el mundo, toda la gente, ¿sí? Y efectivamente sí. Entonces cuando hacemos la diferencia entre lo chipcha, sí es como la raíz lingüística,
asentada principalmente en la sabana de Bogotá, en el altiplano cundiboyacense, que se dice alcanza a llegar la raíz lingüística chibcha a los pueblos de la actual Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Sí? De esas hacen parte los idiomas que actualmente están vivos ahí, de la raíz lingüística chibcha. Y a su vez, desde trabajos arqueológicos que he conocido en estos años en Costa Rica, vienen trabajando sobre la idea de la continuidad cultural entre los pueblos mayas lacandones del sur de México, de Chiapas, y su relación con los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, aquí. Revisando las construcciones, la arquitectura. Entonces, cuando ven lo que llaman ciudad perdida aquí, y lo contrastan con los sitios arqueológicos mayas distribuidos por toda Mesoamérica, empiezan a encontrar las similitudes, dicen, ay carajo, esta gente como creció nada. Y hoy en día la actual gente lacandona es muy parecida físicamente a la gente de la Sierra Nevada de Santa Marta. Eso nos da cuenta de itinerancias territoriales antiguas. Desde mucho tiempo la gente aquí, el aprendizaje se ha tejido, se ha movido a través de dinamizarse, de moverse por el territorio, distinto a la idea europea que vino con la colonización, que era la de ubicar pueblos, volvernos sedentarios, quietos, ¿sí? Ese fue el derecho o la forma de aprender, una de las formas de aprender que perdimos con esta incursión violenta que sucedió, ¿no? Pero la estamos retomando ahorita, pues cada vez es más fácil poder viajar, ¿no? Incluso poder ver, como lo mostraba ahorita con las luces de dron, simultáneamente todo el mundo puede estar viendo esto en una parte de aquí o en otro lado del mundo. Entonces hoy en día hay una oportunidad de movernos y por eso también, pienso yo, están dinamizándose todos estos conocimientos antiguos, ¿no? Porque nos estamos acordando. Los jóvenes mayas con los que hemos interactuado últimamente, incluso me recurra mucho en esta gente, cuando empiezan a jugar otra vez con la pelota, porque pega duro, es una pelota maciza que es de 3 kilos, ¿no? 2 kilos, 3 kilos, se le pega con la cadera, empiezan a decir, pero sí me dolía, pero cuando empecé a jugar, yo sentía que era lo mío. Entonces sí hay unas memorias corporales, hay un conocimiento que se quedó ahí en ese cuerpo de esa persona. No sabemos si genéticamente es un trabajo que todavía no hemos hecho, no tenemos de pronto los conocimientos y somos de las sociedades científicas que estudian el ADN corporal de las memorias lúdicas, pero cuando lo vemos en practicantes actuales, en lo que dicen, en lo que sienten y cómo asumen su papel en el mundo hoy en día, efectivamente se trata de que están tratando de insertarse a la larga historia de lo que se llamarían esas civilizaciones antiguas, pero también reincorporando esta historia que había quedado trunca, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy en día y por eso también suceden hay varias personas que de pronto se equivocan y se empiezan a vestir de blanco y a decir es que yo soy indígena y tal, y a negar otras cosas, ¿sí? Pero bueno, pues hace parte del proceso y en fin, en eso estamos, ¿no? Nuestra misión digamos desde la ciencia, desde la pedagogía, es poder ubicar estas cosas y tratar de desplegar mecanismos o alternativas para que esto sea armónico, ¿no? Y que nos ayude ya no a pensar en términos de que somos los pueblos que hemos resistido, no, hemos sobrevivido. Cuando nos dicen a los pueblos indígenas es que los pueblos han resistido, no, yo en cualquier escenario digo no, espérense, no hemos resistido. Si hubiéramos resistido no estaríamos hablando aquí, ya hubiéramos muerto. No hemos resistido, hemos sobrevivido, nos hemos tratado de armonizar, lo dice Orlando Fassborda. Revisen Orlando Fassborda, lo dice. La gente aquí en América, la primera manifestación que tuvo para recibir al extraño fue un etos filantrópico inicial. Hágame el favor. Recibir a la gente extraña como yo quiero conocerlo, venga, conozcamos. Claro, cuando vino lo violento, pues ya se desplegaron otras cosas, ¿sí? Pero ese etos filantrópico inicial es nuestro, es lo que tenemos como gente de la América, como Muisca, como Uruguay, como
NASA, cualquier otra manifestación o como mestizo. ¿Sí? Es lo que tenemos y es por eso que podemos tejer la posibilidad de interacción o de interlocución con muchas otras culturas del mundo. Cuando yo voy a España, cuando voy a otros países, pues me ha pasado, ¿no? Que a pesar de que no dominemos el idioma o todo esto, como que uno logra comunicarse a través de otras formas y sí somos particulares, ¿sí? Tenemos particularidades que no podemos negar y que salen en algún momento, como en el caso, por ejemplo, de estos juegos o en el caso de las manifestaciones artísticas, ¿no? Lo que está pasando hoy en día, que estudiantes, gente joven hoy en día dice, oiga, sí, yo me estoy encontrando con mi familia, o sea, sí, mi familia migró de tal lado y yo ahorita me identifico como eso, y lo más importante es, como decía en estos días un muchacho por allá de nuestra institución, decía, me doy el permisito de conocer a los demás. Ese etos filantrópico inicial, ¿sí? Que nos ha llegado ahorita otra vez como manera de sanarnos, ¿no? Después de tantas épocas violentas, pues hoy en día nos corresponde eso, ¿no? Tratar de seguir sanando esas heridas, hay que sanar como se La reacción de los chicos viendo las fotos cuando empezaron el proyecto, el proceso de hacer la cerámica, de hacer los símbolos en la piel, en el cuerpo, ellos qué pensaban, qué sentían y qué pasó durante ese proceso. No, pues al principio como que los profesores son como locos, ¿no? Así que que vamos a agarrar un poco de barro y nos lo vamos a untar y no, o sea, una cosa, sí, claro, resultaba transgresor, ¿no? Sí, y pues sí, todo ejercicio, sea cual sea que implique como que salirme de ese cuerpo, es transgresor, sí. Pero así es todo ejercicio de aprendizaje, en cualquier momento, ¿no? En cualquier momento histórico, no quiere decir que hayamos roto la historia. Digamos que hemos estado haciendo lo que nos correspondió hacer en el momento que estamos, ¿no? No hemos roto, digo yo, ninguna historia, sino que pues, estamos, digamos, esto se trata de estar atentos, ¿no? De tener despierta la capacidad de asombro, decimos desde música, ¿no? La capacidad de asombro, no quitarnos esa posibilidad ni cercenarla a otro, ¿no? La capacidad de asombro que a su vez nos lleva a la posibilidad de aprender, de compartir, ¿sí? Y de dejar entrar el otro conocimiento. Otra vez vuelvo a hablar de otra forma, ¿no? Es etos filantrópico, que la filantropía no se